Saludos a todos. Esta charla tiene que ver con el reino americano del azúcar y lo que estoy tratando de hacer es a ver si nos podemos zafar de la, de la sacarosa y pasar a otros temas. Pero el azúcar va a desempeñar, como he dicho en la clase, un papel crítico también en el siglo XX en las Antillas. Y le sigue el paso lo que ocurrió en el siglo XIX, que como habíamos discutido en la clase pasada, se trató de una mecanización de los ingenios. Ya se había experimentado con centrales azucareras y colonos, es decir, los colonos, aquellas personas que cultivaban la caña de azúcar y la vendían a una central donde se molía la caña y se producía azúcar. En ese siglo XIX vimos cómo los intereses estadounidenses se movieron en Cuba y Puerto Rico porque eran mercados importantísimos para ellos y cómo terminaron a raíz de la guerra hispanoamericana y el Tratado de París de 1898 de tomar un control político sobre Cuba y Puerto Rico, que eran dos piezas importantes para la producción azucarera y el control geopolítico del Caribe, es decir, controlar posiciones geográficas importantes para la dominación política militar en esta región. Y el elemento fundamental, como lo fue en Cuba, que ya lo habíamos discutido, es el desarrollo de la central azucarera. Y aquí vemos a una de las más importantes centrales azucareras del país, la central Guánica, que ahora anda desmantelada en estos días. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de ese modelo americano con el que montan su gran imperio, su gran reino azucarero? La central azucarera, que básicamente requiere de muchísimo capital que no tenían en los bolsillos ni en los bancos los hacendados y la vieja sacarocracia puertorriqueña. Por lo tanto, requería de un tipo de inversión mucho mayor. Ese tipo de inversión solamente se conseguía cuando unas personas se juntaban bajo una compañía y ponían sus capitales y compraban acciones, es decir, compraban una participación en ese proceso de levantar una empresa. Es decir, como si fueran socios. Esas compañías que empezaron como siendo unos fideicomisos, unos trusts, se convirtieron luego en lo que se conoce en la literatura como los holding companies, que son un grupo de accionistas que tienen participación en varias compañías y controlan acciones y son propietarios de varias centrales. Así las cosas en Puerto Rico, esos consorcios, esos fideicomisos, esas compañías grandes eran realmente una especie de oligopolio, es decir, un grupo pequeño que controlaba el mercado y controlaba la producción, eran los que invirtieron en las centrales azucareras, en toda esa maquinaria, toda esa mecanización, toda esa inversión de capital que en el caso de Puerto Rico, como ocurrió en Guánica y luego en la central Aguirre, básicamente requirió de la formación de nuevos pueblos, lo que se conoce en inglés como el Company Town, es decir, un pueblo de la compañía como lo es Ensenada aquí en Guánica y como lo es Aguirre con una arquitectura muy particular parecida a la del sur de los Estados Unidos. Muchas de esas primeras compañías que vinieron a invertir capitales en Puerto Rico, sus dueños eran extranjeros, es decir, de Estados Unidos. Había algunos locales de ascendencia alemana y algunos de ellos eran propietarios de refinerías. Como les he dicho en varias ocasiones,
Donde está el negocio bueno no es necesariamente en la producción del azúcar, sino en el refinamiento y en la venta de ese producto con un valor añadido. Puerto Rico, a diferencia de Cuba, por tener una relación eminentemente colonial y no ser una nación independiente, a pesar, como Cuba, a pesar de la enmienda Platt, eh, los Estados Unidos le dieron unas ventajas en términos de aranceles, lo que pagaban de impuestos de importación a los Estados Unidos por el azúcar, y le permitían tener unas cuotas mayores de producción. Por lo tanto, las compañías estadounidenses que operaban en Puerto Rico operaban con unas extraordinarias ventajas económicas sobre otras compañías en otros lugares como por ejemplo, digamos, Cuba. Esa inversión de capital extraordinaria por esos holding companies, por esas compañías azucareras, eh, ¿verdad? Con nombres norteamericanos como la South Puerto Rican Company, que era básicamente la dueña de la Guánica Central, o la Central Aguirre Syndicate, que era la que era dueña de la Central Aguirre. Toda esa inversión de capital lo que produjo fue que la producción casi se cuadriplicara en la primera década de la expansión azucarera en Puerto Rico. La gráfica que están viendo en este momento demuestra ese salto dramático y extraordinario de la producción de 74.000 toneladas de azúcar a 317.000 toneladas de azúcar en 1910. Aquí, para más o menos los años 20-30, aquí pueden ver en este mapa la distribución de todas las centrales: Eureka, Rocheleis, Igualdad, Coloso, La Plata, Guánica, en esta región oeste. Hacia el este, Fajardo, San Miguel, Canóvanas, que fue una de las más importantes. En el sureste, Pasto Viejo. En el sur, Lafayette, Machete, la Central Aguirre. Y como ven, San Miguel, Aguirre y Guánica van a ser de las mayores y de las más importantes. Y otras como Mercedita, Ponce. Muchas de estas centrales también, algunos de esos dueños eran dueños locales, es decir, de familias de hacendado que lograron invertir grandes cantidades de capital e insertarse en ese negocio del azúcar que era muy lucrativo. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, vuelvo a repetir la infraestructura, ¿verdad? Todos esos colosos azucareros que son las centrales, la acumulación de tierras en esas compañías y la creación del latifundio, es decir, la concentración y control de tierras por unas compañías, el uso de una fuerza de trabajo que muchos fueron desposeídos. Por ejemplo, muchos campesinos en 1901-1902 fueron impactados por una ley que se llamó la Ley Hollander, que básicamente le imponía un impuesto sobre la propiedad, una cosa muy parecida al crimen, a unos campesinos que apenas tenían dinero para sostenerse, que no tenían los medios económicos para pagarlo y cuya moneda había sido devaluada por la ocupación estadounidense. Ese proceso de la ley Hollander en Puerto Rico tiene como consecuencia que muchos campesinos, para poder sobrevivir, para poder cumplir con el gobierno, van a tener que vender sus tierras. ¿A quién se la van a vender? Bueno, se la van a vender a los latifundistas locales, a los colonos, y se la van a vender a las grandes compañías azucareras. Y esta gente que ya no tiene tierras donde sembrar los frutos menores para su subsistencia, no tienen otra opción que internarse en las centrales, en las tierras de los colonos, como trabajadores agrícolas, pagados con salario o, peor aún, pagados con un vale que era redimible en la tienda de raya.
Por lo tanto, este proceso de las centrales y el despojo de la tierra de los campesinos contribuye a la formación de un proletariado rural, es decir, de una masa de trabajadores asalariados en el campo cuya explotación era extraordinaria y no tenían ni qué comer en ese rancho o en esa ración de comida que ven ahí de ese trabajador de la caña. Hay arroz, hay habichuelas, hay pedazos de fruta como papaya, pero no hay porciones de carne. Una masa sin duda explotada, muchos de ellos mulatos, eh, blancos también, mucho mestizo en esos campos de azúcar. Una masa de trabajadores que inclusive fue exportada para la producción azucarera en Hawái. 5.000 trabajadores salieron en el año 1900 hacia Hawái. Muchos de los trabajadores de la altura, es decir, de los cafetales, una vez empieza a decaer la agricultura del café, pues van a la bajura, a la costa, a trabajar en la caña. Y en muchos lugares en Puerto Rico se crea un ciclo de trabajo donde o hay una gente trabajando en la caña, o hay una gente que trabaja en la caña durante la zafra y después va a trabajar en el tabaco, o hay otra gente que va a trabajar en el café, en las pocas haciendas de café que todavía quedan, y luego van a trabajar en la caña. Un trabajo boricua sujeto a explotación, a salarios muy bajos, una masa sin tierra, una masa con hambre, y no hay que hacer mucha gimnasia mental para saber cómo es que programas como los del Partido Popular, eventualmente que ofrecen pan, tierra y libertad, apelan a esa masa de jíbaros, trabajadores del sector, cañero. La producción agrícola cañera fue tan extraordinaria y tan productiva que en los tiempos de la Gran Depresión, a partir del 29 y de ahí en adelante durante los 30, hubo una gran producción azucarera que creó grandes focos de pobreza y de deforestación. Los bosques recibieron un impacto muy grande. Crearon una fuerza local de plantócratas, colonos y centralistas locales que eran mayormente republicanos, es decir, que eran también anexionistas a los Estados Unidos, y de ahí hay un foco de familias que van a controlar en ese capital. En esta área tenemos a los García Méndez, en el área este tenemos a la familia Roy. Y mientras el resto del mundo económicamente se colapsaba, la industria azucarera proveía altos dividendos a los accionistas de las corporaciones. Por lo tanto, era un negocio extremadamente lucrativo, pues se nutría del trabajo de las masas empobrecidas de Puerto Rico. Y con eso tenemos el cuadro de cuál fue ese impacto de la industria azucarera. En la segunda parte vamos a trabajar cómo esa dominación del reino del azúcar estadounidense pasó fundamentalmente o hizo prácticamente lo mismo en Haití y en la República Dominicana, y qué pasó posterior a eso en la zona de las Antillas.